Hola, soy Óscar Aragonés y soy el hiperagente inmobiliario. Llevo más de un cuarto de siglo vendiendo todo tipo de productos. Y desde hace 3 años vendo casas. Durante estos 3 años he aprendido una cosa muy importante y es que nuestra profesión genera un rechazo brutal. He vendido energía, telefonía, equipos informáticos, he vendido seguros, he vendido hasta coches de segunda mano, que también está muy mal visto y genera mucha desconfianza en el cliente. Pero sin duda, la venta inmobiliaria es lo que más rechazo genera en la mayoría de los clientes con diferencia. Y esto hace que muchos particulares quieran vender por su cuenta. Estos vídeos son para vosotros, para todos aquellos que necesitáis tener el control. Yo lo llamo bricolaje de ventas. Y en el bricolaje, si no estás preparado, si no tienes los tutoriales adecuados, puedes cometer errores que te pueden salir muy caros. Así que, aun a riesgo de que muchos colegas después de esto me retiren la palabra, te voy a enseñar a vender tu casa como si fueras un profesional del sector. ¿Empezamos? Antes de empezar, un resumen rapidito de todas las cosas que vamos a ir viendo. Documentación, el aspecto de la casa, su estado de conservación, qué inversión debes hacer para vender tu casa, cuánto puedes invertir realmente, el reportaje, el uso de los portales, el trato con las inmobiliarias, las llamadas, las visitas, los formularios de control, los de seguimiento, cómo gestionar una oferta, qué son las arras, ¿te pagan al contado o necesitan hipoteca? El viaje a la notaría, la postventa y todo el trajín de documentación, impuestos, cambios de titular, etc. Bueno, pues si después de todo lo que te acabo de decir, que era un resumen, sigues queriendo vender por tu cuenta, que sepas que eres una persona muy valiente. Aún así seguimos, porque estoy decidido a que lo hagas bien. Y yo estoy decidido, pero hablando de decisiones, ¿has tomado ya esa decisión? ¿Has decidido ponerte a vender una casa? Es una de las decisiones más importantes que hay. Ten en cuenta que la mayoría de la gente vende una casa entre 0 y 1 veces en toda su vida, igual que comprar. Es verdad que sí, que hay gente que tiene 2 o que tiene 3, pero la mayoría de la gente tiene 1 o ninguna. Antes de ponerte en marcha y una vez hayas tomado esa decisión tan importante, tienes que hacerte unas preguntitas antes de ponerte a vender. La primera es ¿por qué quieres vender esa casa? La mayoría de las veces es por dinero, es necesidad económica, pero a veces hay otras razones, ¿vale? Analiza esto antes de lanzarte a hacer fotos y ponerlas en los portales. Otra pregunta que te tienes que hacer es ¿de dónde viene esa casa? Puede ser tu vivienda habitual porque te tengas que mudar, puede ser una casa de vacaciones, una herencia, la casa que compraste con tu ex y ahora no queréis ninguno de los dos. Otra pregunta, ¿vendes porque necesitas mudarte? ¿Cuánto tiempo tienes para irte? Estas preguntas, aunque te parezca una tontería, son súper importantes porque te van a marcar el camino desde ahora hasta que consigas vender esa casa. Y también te van a ayudar a planificar los siguientes pasos una vez hayas tomado esa decisión. A lo mejor alguna de estas preguntas no sabes responderlas. Bueno, pues no vendas todavía. Tu mente no está preparada todavía para vender esa casa. Y como no está preparada, lo va a hacer mal. Y te va a hacer perder la paciencia y en ocasiones te va a hacer perder dinero. Así que piensa, analízalo todo bien y no te precipites. Por suerte las casas no tienen piernas, no se va a ir a ningún sitio. Tómate unas semanas, unos meses, lo que sea necesario. No va a marcar la diferencia ese tiempo en el resultado, siempre y cuando lo hagas bien. Pero vamos, que si lo tienes claro, seguimos. Si no, tranquilo, te espero, no sufras. Bueno, ¿te acuerdas de las preguntas? ¿Ya tienes todas las respuestas? Si es así, vamos al lío de verdad. El siguiente paso, que muy poca gente tiene en cuenta, es tener la documentación en regla. Cuando vendes una casa, no solo estás vendiendo el suelo y los metros cuadrados y las paredes, estás vendiendo una serie de documentos que acreditan que esa casa existe y que es tal cual la estás vendiendo. Imagínate que compras un coche, lo ves en el escaparate y es de color azul, tiene 4 faros y se llama Pepe, por decir un nombre. Cuando haces la compraventa y te dan los papeles del coche, ves que aparece reflejado que el color es blanco, que solo tiene 2 faros y que su nombre no es Pepe sino Andrés. Esto te generaría problemas con el seguro y seguramente si te para la policía también lo vería sospechoso, ¿verdad? Pues con una casa pasa exactamente lo mismo. Todo lo que hay construido, reformado, creado a partir de nada o desde que tú la compraste, tiene que aparecer reflejado exactamente de la misma manera en 3 sitios. Esos 3 sitios son la escritura, por supuesto, el catastro y el registro de la propiedad. Si en cualquiera de esos 3 sitios hay una diferencia respecto a cualquiera de los otros 3, hay que solucionarlo.
Esto suele pasar sobre todo en casas individuales. Si nos vamos a un piso es menos habitual que te encuentres una diferencia entre catastro, registro y escrituras, porque un piso pertenece a una finca y suele estar descrito de otra manera. Pero si lo que vendes es una casa, un chalet, una casa baja, una casa de pueblo, sí que es muy posible que te encuentres una diferencia. Por lo que sea, porque es muy antigua y estaban mal descritas las lindes, porque se ha hecho alguna reforma o alguna modificación o ampliación y no se ha llevado al registro de la propiedad, tan solo se ha pagado el impuesto en el ayuntamiento, pero no se ha registrado. Y tendrás que tener en cuenta una cosa: si la casa viene de una herencia o de un divorcio, o es una cesión o una donación, si no está registrado te puede generar una serie de problemas legales que te recomiendo que trates con un especialista legal en este tipo de temas. Es importante que los títulos de propiedad, el registro, etcétera, esté totalmente saneado antes de ponerte a vender la casa. Pero también hay que tener al día otros documentos. Por ejemplo, el certificado de eficiencia energética es obligatorio para comercializar tu vivienda, no solo para venderla. No se puede anunciar una casa si no tiene una calificación energética. Debes de tener todos los pagos al día con el Estado y el banco. IBI, basuras, reciclaje y la hipoteca tienen que estar siempre al día. Y si la hipoteca ya terminó, tienes que asegurarte de que quedó registrada la cancelación en el registro de la propiedad. Si nunca ha habido una hipoteca, pues genial, eso te lo quitas. En chalets o casas en zonas urbanas sin desarrollar o zonas rústicas, también necesitarás un certificado del ayuntamiento para acreditar que no hay ninguna incidencia urbanística en esa zona. Y en este caso en concreto, también una copia del plan urbanístico te puede venir bien. Muchos clientes te lo solicitarán. La mayoría de estos documentos los vas a conseguir en la sede electrónica de los ayuntamientos, pidiéndolos por internet, en el catastro, en la sede electrónica del catastro o en la página de registradores de la propiedad de España. Ahí tienes prácticamente toda la documentación. El certificado de eficiencia energética se lo puedes pedir a un ingeniero o un arquitecto especialista en este tipo de documentación. Te puede costar 60, 100 euros como mucho, ¿vale? Y ya lo tienes, te dura 10 años. Asegúrate de que cuando te den el certificado energético tenga la etiqueta y esté registrado en la comunidad autónoma que corresponda. Y el tema de la hipoteca, pues eso, a tu banco vas, le solicitas el certificado de cancelación de la hipoteca, te vas al registro de la propiedad y que se quede registrado. Hay algunas documentaciones en algunos ayuntamientos que las tendrás que pedir en persona. Tendrás que ir a ventanilla, solicitar turno y pedirlo. Puede que no te la den en el momento, puede que tarden unas semanas, unos días, incluso unos meses, pero no lo podrás conseguir por internet, así que tendrás que hacerlo en persona. Un paréntesis. En el caso de los rústicos, no te la juegues. Pueden convertirse en un dolor de cabeza enorme. Contrata a alguien. Puedo no ser yo, pero asegúrate de que quien contrates sepa lo que hace. Se convierten en operaciones muy complejas y pueden dar bastantes dolores de cabeza, incluso si sabes lo que haces si eres un profesional. Puede ser horrible. Sobre todo en el caso de casas, chalets, casas independientes, hay una operación que tenéis que hacer muchos propietarios y que la mayoría no sabéis. Es la declaración de obra nueva antigua. Esa reforma, esa ampliación que hiciste hace más de 15 años y que no se llevó al registro de la propiedad, simplemente se pagó la licencia de obra en el ayuntamiento y no se hizo nada más. Como sale en el catastro y sale en el plano de tu registro catastral y tú estás pagando IBI por ella, piensas que ya está todo hecho, pero no es así. No está en el registro de la propiedad, que es una entidad que va totalmente aparte. Y es necesario que esté, porque cuando el banco de tu comprador pida la nota simple de tu vivienda, va a aparecer la casa antes de esa reforma y el banco no va a darle la hipoteca, no va a aceptar una tasación. Puede que la reforma no la hicieras tú o la ampliación no la hicieras tú y ya comprases la casa así y no estuviera registrado. Aquí no sirve el esto yo lo compré así. El banco y el notario te van a pedir que registres la parte que no está registrada. Y esto es así, no lo vas a poder evitar. El trámite es muy simple y tiene 3 fases. La primera es contratar a un arquitecto que certifique y genere unos nuevos planos de la totalidad de la construcción. El mismo arquitecto tiene que geolocalizar las lindes de la vivienda para confirmar que lo que hay en el registro y los vecinos que hay descritos son los mismos y que no hayan cambiado, porque eso puede tardar mucho más. Con esta nueva descripción nos vamos al notario a generar una nueva escritura en la que aparezcan todas esas modificaciones, por pequeñas que se han hecho en la vivienda o que se hicieron antes de que tú la compraras.
Una vez ya tenemos la nueva escritura firmada, se lleva al registro de la propiedad, se pagan los impuestos correspondientes, es un 1,5% por actos jurídicos documentados y ya está. ¿Qué tiene de bueno esto para ti? Que vas a poder imputar ese coste al valor de adquisición, por lo tanto te ahorrarás una serie de impuestos, de eso ya hablamos en otro momento. Y que tú le puedes dar el valor que quieras a esa reforma, a esa modificación que hiciste hace tanto tiempo. Imagínate que hiciste una pérgola, un cenador de obra que tenía unas características concretas y que te costaron, pues yo qué sé, 50.000 pesetas, 300 euros al cambio. ¿Vale? Compraste el material, lo hiciste tú con tus propias manos. Pagaste la licencia de obra, está registrado en el ayuntamiento, etcétera, etcétera. Pero no se registró en el registro de la propiedad. Cuando yo tenga mi nueva escritura y en la escritura aparezca que hay 22 metros cuadrados destinados a pérgola cenador, ¿vale? Yo eso lo voy a llevar al registro y le voy a poner un precio. No es necesario que sea el precio que te costó, porque no te van a pedir facturas, ¿vale? Le puedes poner el precio que quieras y toda esa cantidad se la vas a poder imputar al coste de adquisición de la vivienda de cuando la compraste. Por lo que a la hora de pagar la plusvalía y a la hora de pagar la diferencia del IRPF te va a salir mucho mejor. Pero también te digo, esto no se puede hacer a lo loco. Necesitas un asesor fiscal que te lo haga correctamente, ¿vale? Tienes que contratar un profesional. Y si no conoces a ninguno, me preguntas y yo te presento a varios. Bueno, decisión tomadísima. Ya tenemos toda la documentación en regla. Y ya vas a querer ponerte a hacer fotos, a ponerle un precio y colgar el anuncio. Para los caballos, que todavía no toca. Nos quedan aún 2 o 3 cositas por hacer. Una vez tienes claro que quieres vender esa casa y ya tienes toda la documentación en regla, tienes que echarle un vistazo a la casa que quieres vender. Lo normal es que tú veas tu casa, tu hogar o la casa donde pasas las vacaciones y no caigas en ciertas cosas que han ocurrido con el tiempo. Detallitos que a ti te parecen tonterías y que crees que no van a influir en el comprador. Malas noticias. Los compradores se fijan hasta en el más mínimo detalle. Y te tienes que adelantar y hacer lo mismo tú, antes de empezar a hacer fotos, antes de comercializar. Y lo más importante, antes de ponerte a mirar qué cosas habría que cambiar o mejorar, tienes que hacer un ejercicio total de desapego de esa vivienda. Olvídate que ha sido tuya durante los últimos años o que ha sido la casa donde has vivido, donde te has criado, la herencia que te han dejado tus abuelos o tus padres. Déjalo aparte, quita los sentimientos y mira la casa como la miraría un comprador. Vamos, olvídate de que conoces la casa y de que te gusta tal y como está. El aspecto de esa casa, su estado de conservación, es clave para que un comprador potencial perciba el valor del precio que tú le has puesto. Otro listadito de preguntas que te tienes que hacer antes de continuar. Lo primero, ¿cuántos años tiene la casa? ¿La has reformado? ¿Cuánto tiempo hace de esa última reforma? ¿La instalación eléctrica está adaptada a los tiempos actuales? ¿Cuándo se pintó por última vez? ¿Qué hay de las puertas? ¿Están desgastadas? ¿Tienen rozaduras? ¿Los picaportes están bien? ¿Y el suelo? ¿Está vitrificado? ¿Lo has cambiado? ¿Has puesto madera? Si vas a dejar los muebles, define tus muebles en una sola palabra. Y ahora haz lo mismo, pero con las lámparas. Hice un vídeo que está colgado en TikTok y en LinkedIn con las 3 cosas que hay que hacer antes de vender una casa, sí o sí. Limpia, pinta y vacía. Son los 3 básicos que si no puedes hacer, tu casa no está lista para ser vendida. Claro, si aún vives en ella, no es necesario que la vacíes, pero sí ordenarla y conseguir un aspecto lo más neutro posible. Aún así, esto es para un curso aparte, porque todo el tema de homestaging es un mundo. En resumen, si después de mirar tu casa con lupa y al detalle, te haces la pregunta, ¿compraría esta casa tal y como está? Y la respuesta es sí, vuelve a mirarla. Esta vez haz un ejercicio profundo de desapego, olvídate que es tu casa, olvídate de que has vivido ahí y que la usas todos los días. Si después de ese segundo análisis la respuesta sigue siendo sí, la compraría, coge al amigo o el familiar más malvado que tengas, ¿vale? Y hazle la misma pregunta. Llévatelo a casa y pregúntale, oye, mira, la quiero vender, ¿tú cómo la ves? Y probablemente la respuesta no será que sí, pero si lo fuera, esa casa está lista para salir al mercado. Aún así, las respuestas vendrán, pues, chico, pinta por lo menos, ¿no? O la cocina está un poco vieja, los cuartos de baño necesitan una reforma. Yo cambiaría los interruptores. ¿Tienes algún desconchado? Cosas que en un principio no parece que tengan importancia, pero que el comprador va a pensar exactamente igual y te puede echar la venta abajo. Una vez has visto todos estos detalles y has decidido si arreglarlos o no, vale, llega el momento crucial que es el de ponerle precio a tu casa. Una cosa que debes entender es que el precio lo pones tú.
pero es quien compra quien lo acepta. Con esta bomba informativa, ¿vale? Te voy a explicar cuál es la diferencia entre precio y valor y esto te va a ayudar a ser mucho más preciso a la hora de ponerle el precio a tu casa. Antes de meternos en materia, tienes que saber que el suelo no tiene un precio fijo, nadie determina el precio del suelo. Sí que es cierto que hay dos valores que vienen dados por el Estado, que son el valor catastral y el valor de referencia. El valor catastral tan solo sirve para que tú pagues una serie de impuestos sobre el valor del suelo, que es el IBI famoso, y el valor de referencia es el precio mínimo al que la ley te permite tributar por la compraventa de tu casa. Fíjate que digo tributar y no vender. Tú puedes vender al precio que quieras, como si quieres vender por debajo de ese precio, pero tú vas a pagar impuestos en base a ese precio mínimo. Imagínate que tu casa, por poner un número, tiene un valor de referencia de 100.000 euros y tú la vendes por 85.500 euros. Bueno, pues los impuestos que tendrás que pagar serán en base a esos 100.000 euros, no a los 85.500. Aunque se puede pedir una rectificación basado en los precios del mercado, no siempre se puede hacer y es un proceso muy complejo. Es uno de estos casos en los que te recomiendo que contrates a alguien para que lo haga, que contrates un profesional para que te ayude con esto. Tan solo estos dos valores, solo el valor catastral y el valor de referencia, son objetivos, son impuestos, ¿vale? El valor de venta, el precio al que tú le pongas a la casa, eso es totalmente subjetivo y viene dado por una serie de características, la zona, etc. Y estos dos, el valor de mercado y el valor percibido por el comprador, son los dos valores que te van a dar la herramienta para conseguir ponerle el precio más cercano a lo que un comprador estaría dispuesto a pagar por esa casa en esa zona. Cuidado, no caigas en la trampa de empezar a añadir ceros porque te gastaste una pasta en la última reforma hace 2 años. Eso al comprador le da igual, te lo garantizo. Si lo que quieres es rentabilizar tu casa, no la vendas, alquílala por habitaciones y en 15 años empezarás a ver un beneficio. Yo sé que quieres vender al mejor precio, lo sé, pero es que resulta que el comprador quiere exactamente lo mismo, comprar al mejor precio. Para poder continuar, antes de fijar una cifra, vamos a ver qué es lo que hay en tu zona. Vamos a analizar tu competencia. ¿Cuántas casas hay en venta en tu zona y zonas similares a la tuya? 5 kilómetros a la redonda. ¿Cuántas de esas casas se parecen a la tuya? ¿Qué tipo de comprador está comprando en esas zonas? ¿Compran al contado, con hipoteca, en alquiler con opción a compra? ¿Son locales, son nacionales, son extranjeros? Cuando compran, ¿la usan para vivir, como segunda residencia o es una inversión para alquilar? ¿Cuál es el precio medio por metro cuadrado de las últimas viviendas vendidas y de las anunciadas? ¿Y el metro cuadrado de tu perfil de vivienda, de esas que se parecen tanto a la tuya? ¿Cuánto descuento medio están pidiendo los compradores? Y la pregunta final, crucial, ¿cuál es el precio que estarían dispuestos a pagar por mi casa? Así que nada, con esta última vamos a calcularlo. Pero antes de hacer numeritos, recuerda, desapego. El valor emocional no es un valor real. Y seguramente quien compre la casa la cambiará de arriba abajo, así que olvídate de él. Si no tienes una herramienta que te diga cuántas casas hay en venta en la mayoría de los portales, como tenemos los profesionales, hay una forma barata de hacerla y es yendo a los 2 portales principales que son Idealista y Fotocasa. No me pagan publicidad. Puedes entrar en todos los demás, pero solo te vas a encontrar anuncios repetidos de estas dos. Selecciona la zona donde está tu casa y como valores de búsqueda pon el tamaño, el número de habitaciones y el número de baños. Si ves que hay pocos resultados, pocos son menos de 10, amplía la búsqueda a barrios con las mismas características que el tuyo o poblaciones que sean parecidas al pueblo donde tienes la casa. Analiza los anuncios, descripciones y fotografías con objetividad. Recuerda, desapego. Y coge únicamente 6 testigos, ¿vale? 6 nada más. Para elegir esos 6 testigos, quita los demás en este orden. Quita los más caros, los que tengan un mayor precio. Esos no se van a vender y están condenados. Quita los que superen o no lleguen al tamaño de tu casa por más de un 10%. Y por supuesto, quita promociones nuevas si las hay. No vas a poder competir contra la obra nueva. Esto te dejará con una colección de testigos bastante fiable. Aunque ya te he dicho que nada en este cálculo es exacto. El precio al final es subjetivo y será el mercado y los compradores quienes lo validen. Una vez aislados los testigos, tendrás que sacar una media de precio entre ellos y hacer una lista de pros y de contras frente a tu casa, a esa casa que quieres vender. Y recuerda el desapego. Para ti yo sé que es la mejor casa del mundo, pero el comprador ve una casa más
de esas 7 que hay ahora mismo en el mercado y que tú has elegido. Te voy a dar un dato súper interesante de un artículo que sacó Idealista en 2024 y que no solo sigue vigente, sino que se ha acentuado. Cuando un comprador compra una casa, solicita un descuento mínimo de un 15%. Eso durante el año pasado, en ciertas ciudades, ha sido de mucho más. La mayoría de las casas que se ponen a la venta en la provincia de Valencia suelen venderse entre un 30 y un 45% por debajo del precio en el que se anuncian. ¿Vale? Esto pasa porque los particulares normalmente no dan todos los pasos que os estoy dando a vosotros. Si seguís esos pasos no os ocurrirá, venderéis sin problema y al mayor precio posible. Bueno, dicho esto, ya tienes todos los datos necesarios y ya has sacado una conclusión y tienes un precio escrito en un papel o en el Excel que te has hecho para sacar la valoración, ¿vale? Bueno, pues ahora coge ese precio y quítale un 30%. Ese número va a ser el precio más probable por el que se venda tu casa. Tómate un rato para asimilarlo, sé que es mucho menos de lo que te esperabas, pero tranquilo que todavía no hemos acabado y ahora te explicaré cómo sumar numeritos a esa cifra que hemos sacado. De todos modos, antes de continuar y explicarte cómo sumar valor a ese precio que acabamos de sacar, que es un precio inicial, te quiero hacer una apreciación que te va a ayudar a entender también cómo compra la gente. Piensa que si tu casa se parece a otras 10 que hay en venta en tu municipio, en tu barrio, por muy bonita que te parezca la tuya, no deja de parecerse a otras 10. Si tu precio es más alto que el de las otras 10, lo que estarás haciendo es ayudar a que se vendan esas casas antes que la tuya. Ahora bien, tienes que tener en cuenta que en un pueblo de 12.000, 15.000 habitantes, por ejemplo, se venden como la tuya, se venderán entre 6 y 8 casas al año. Por lo tanto, si tú pones un precio por encima de las otras 10 anunciadas, tienes que tener en cuenta que tú y otras 3 os vais a quedar sin vender. Si una casa está enquistada en los portales durante más de un año, no se vende, la gente la descarta automáticamente. Y bueno, ahora sí, vamos a ver cómo hacer crecer ese número lo máximo posible. A lo mejor no tanto como te gustaría, o quizás sí, pero un poquito más. Quiero que sepas que querer vender una casa sin querer invertir en ella es cuanto menos arriesgado. ¿Por qué? Porque siempre hay que hacer arreglos, siempre hay que hacer mejoras estéticas para que cuando venga un comprador vea la mejor cara que pueda mostrar esa casa. No pasa solo con las casas, pasa absolutamente con todos los productos de segunda mano. Coches, teléfonos móviles, ordenadores. Cuanto más bonitos están, más ganas te da de comprarlos. No comprarías un coche lleno de rayas por mucho que te digan que el motor es nuevo. El coche está hecho una mierda y tú no lo quieres. Bueno, pues con una casa es exactamente igual. He reformado los baños, pero tengo los pasillos que dan asco. Bueno, pues no voy a querer esa casa. No me imagino viviendo en un sitio sucio. Por lo que tienes que tener en cuenta que vas a tener que hacer una inversión mínima para poder vender esa casa al precio más cercano o al precio que tú quieras. Ten en cuenta que esa frase que muchas veces decimos, la casa se vende como está, ese como está, esas dos palabras te pueden costar hasta un 50% del valor real de la casa. Ya no del que tú quieras en la compraventa, sino del que de verdad es. Los compradores buscan complicarse lo mínimo posible la vida, en la mayoría de los casos. Y tienes que facilitarles la toma de decisiones. Ten en cuenta que ahora no eres solo el propietario o la propietaria de esa casa. Eres el departamento de ventas, el departamento de marketing, el departamento de administración de tu propia agencia inmobiliaria. Así que te va a tocar pensar como un vendedor y ponerte siempre en el lugar del comprador. Como te he dicho antes, hay 3 básicos que tienes que hacer sí o sí, que son limpiar, pintar y vaciar la casa. Vaciarla o neutralizarla lo máximo posible para que una persona que entre por la puerta se pueda imaginar viviendo allí con sus cosas. Con la limpieza no solo vamos a quitar el polvo y pasar la fregona, hay que hacer una limpieza a conciencia, porque eso nos va a ayudar a ver muchos detalles que de otra manera no veríamos. Durante esa limpieza, si la haces tú, te recomiendo que lleves algo para apuntar, una libreta o un boli o el bloc de notas del móvil. Y ahí te vas apuntando esos pequeños desperfectos, pues yo que sé, desconchones en las puertas, paredes rayadas, ese enchufe quemado que lleva ahí esas manchas ancestrales que siempre han estado y no te acuerdas cuando después de pintar volvieron a salir. Todos esos detalles que parece que no estén, pero están.
Y no solo están, sino que cuando el comprador entre por la puerta va a ser en lo primero que se fije. Si no lo vas a hacer tú, si lo va a hacer una empresa de limpiezas, te recomiendo que le facilites el trabajo. Recoge, quita ropa, coloca muebles de manera para que le sea lo más fácil posible, para que también te salga lo más barato posible. Si quieres contratar una empresa de limpieza y no conoces a ninguna, bueno, pues dímelo y te paso yo el número de la que nos hace a nosotros las limpiezas preventa para cuando nos contrata un vendedor. Ya has limpiado, has tomado nota de todos los desperfectos y te voy a contar un secreto que te va a ahorrar mucha pasta. Si tienes un seguro, ya sea el de la casa, de la caldera, un seguro, y tienes un servicio de manitas contratado, todas esas cositas están incluidas dentro de ese servicio. Evidentemente, ese servicio manitas tendrá unos límites, ¿vale? Y puede que te cobren los materiales, por ejemplo, si tienes que cambiar interruptores o tienes que cambiar un enchufe, pero te va a salir mucho más barato que si contratas a un profesional o que si lo intentas hacer tú por tu cuenta y la lías y lo haces mal. Vale, ya hemos recogido la casa, tenemos apuntaditos todos los desperfectos y toca pintar. Y tú me dirás, Óscar, ¿es necesario pintar? Que se la pinte quien venga como le dé la gana. Y tienes razón. Pero la presentación lo es todo. Y más aún si quieres que el precio sea más alto que el que hemos calculado la última vez. Como consejo, te diré que evites los colorines. Pinta de blanco paredes y techos. No te pongas creativa porque quien compre la casa la va a pintar a su gusto tarde o temprano. El objetivo ahora es trasladar una imagen de amplitud, limpieza y neutralidad. Aquí tus gustos no importan, igual que en el resto del proceso. Si estás viviendo en la casa durante la venta, ten en cuenta que nadie se imagina una casa como suya cuando ve cosas de otro. Te recomiendo que configures la casa de forma que sea cómoda para seguir viviendo, pero que sea lo más neutro posible. Elimina fotos familiares, cuadros antiguos, escudos heráldicos, cualquier cosa que sea una seña de identidad de los actuales ocupantes para que la persona que venga a ver la casa se pueda imaginar sus cosas colocadas. En este caso, en el que tú continúas viviendo en la casa mientras la estás vendiendo, te recomiendo que te mires algunas revistas de decoración para poder neutralizar los espacios de la forma más elegante posible. Y para que siga siendo confortable para ti, pues mantitas en los sofás, el cómo hacer una cama o cómo ordenar el cuarto infantil para que no parezca que hay un niño allí viviendo y trasteándolo todo. Parece una tontería, pero ten en cuenta que comemos con los ojos. Bueno, pues también compramos con los ojos. Y el caos, si no es el nuestro propio, no suele entrar bien por ese órgano en concreto. Si la casa que quieres vender no está habitada, no vives allí, puedes hacer dos cosas. O bien la vacías por completo, dejando como mucho una mesa de comedor y unas sillas o una cama en una de las habitaciones para visualizar el espacio, o reamueblas con elementos muy neutros. De las dos formas vas a conseguir lo mismo, que el comprador consiga visualizarse viviendo allí con sus cosas, cosa que no vas a conseguir con el cuadro del bisabuelo Antonio presidiendo el comedor. Vale, los tres básicos ya están hechos. Vamos a subir la apuesta. Y de paso también vamos a subir el precio. Vamos a sumar unos euros a esa inversión inicial que vamos a hacer antes de vender y vamos a fijarnos en cosas en las que cualquier comprador, incluso nosotros cuando compramos la casa, nos fijamos. Por ejemplo, las puertas. Si te fijas en que las puertas están desgastadas, manetas oxidadas, rozaduras, restaurar una puerta, lo que es lijar y pintar, te puede costar unos 45 euros por puerta. Y le vas a sumar aproximadamente unos 5.000 euros de valor percibido a la vivienda. Pasa lo mismo con el suelo. Ese terrazo desgastado de los años 70 igual ya no llama la atención. Puedes poner una tarima barata, pero será nueva, o pintura de suelo para corregir desperfectos. Y le damos un toque pues un poco más moderno a la vivienda, haciendo que sea mucho más visual. Quizás en este caso el beneficio no supere la inversión, pero un suelo, igual que un techo, puede suponer la diferencia entre vender o no vender. La instalación eléctrica es otro de los puntos críticos en la compra de una vivienda, sobre todo en casas que tienen más de 20 años. Una revisión de la instalación eléctrica es barata y puedes utilizar el informe de tu electricista, que si no tienes a ninguno me puedes pedir el teléfono del que nos trabaja a nosotros, y si fuera necesaria una actualización, pues eso ya cae bajo tu responsabilidad, pero te digo que tendrías una mejora importante frente a la competencia y que podría subir algo el precio de la casa. Lo que sí que te recomiendo que hagas, sí o sí, si la casa es antigua,
es que cambies los interruptores y los enchufes. Es una inversión que yo te recomiendo que hagas porque al final acuérdate que compramos con los ojos. Sobre todo en la provincia de Valencia, la cal hace estragos en las zonas húmedas. Si llegas a tu baño y ves que los grifos están blancos o que hay manchas de cal en los sanitarios, te recomiendo que le hagas un tratamiento. Si no se van, pues haz una pequeña actualización de los baños. No te digo que reformes, ¿vale? No te metas en tanto. Pero sí que puedes pintar los azulejos, ¿vale? Que le dará un toque modernete y será algo más vistoso. Y si es necesario, cambiar sanitarios. Pues el VC y la pila y el bidet, por ejemplo. Lo que sí que te pido que cambies, por favor, es si están muy deteriorados por la cal, los grifos. No es algo muy caro, ¿vale? Y un grifo nuevo hace que el baño cambie de aspecto totalmente. Ten en cuenta que la cocina y los baños es lo que más se va a usar de la casa. Si tiene un buen aspecto la cocina y los baños, es muy probable que el precio que calculamos anteriormente haya subido ya algo. Y ya te digo que no es necesario una gran reforma, no es necesario invertir miles de euros, no, simplemente cambiando el váter, cambiando la pila, cambiando los grifos y dándole una pintadita a los azulejos, te estarás pensando, joder, Óscar, muchas molestias y mucho dinero hay que invertir para una casa de la que me quiero deshacer. Te entiendo y te quiero decir algo, no se trata solo de que quieras subir el precio, se trata de si quieres vender o no. Al final, imagínate que haces una inversión, me lo invento, ¿vale? Yo, de las casas que he vendido últimamente, la inversión media está entre los 15.000 euros aproximadamente, ¿vale? Inviertes 15.000 euros. Quizás el precio inicial que hemos calculado no suba 15.000 euros. A lo mejor sube 7 o 9 o 2.000 euros, no lo sé. Pero lo que sí que te garantizo es que haciendo esas mejoras, o parte de ellas, vas a tener muchas más probabilidades de venta. Mira, me ha pasado ya casas tiradísimas de precio que por detalles como por ejemplo las puertas, el techo o el suelo en mal estado no se han vendido y ahora son un problemón para los herederos o para los propietarios que querían venderla y ahí sigue la casa hasta el fin de los días, porque no quieren invertir en esas pequeñas mejoras. La diferencia está entre vender o no vender y por supuesto cuando hacemos una mejora incrementamos la percepción de valor del cliente comprador, así que es mejor hacerla que no hacerla. Ahí ya la decisión es tuya. Realmente todas estas mejoras son teóricas, estoy hablando en general. A lo mejor tu casa en concreto está estupenda, pero nunca viene mal una mirada crítica y ver si realmente necesitas invertir en algún tipo de mejora. A lo mejor no es tu caso, pero vamos, si quieres incrementar el precio, tienes que cambiar cosas. ¿Y qué pasa si no quiero invertir? Pues no pasa nada, realmente no pasa nada. Si tu casa está estupenda, genial, oye, la venderemos al precio de mercado. O la venderás al precio de mercado en este caso, porque no quieres agente inmobiliario, así que la venderás tú. Pero si tu casa tiene deterioros o tiene desperfectos y no inviertes, ¿te acuerdas el precio que calculamos? El precio inicial ese que ya no te gustó. Bueno, pues a ese precio quítale un 25% y cruza muy fuerte los dedos. Ah, y se me olvidaba. En casas con piscina, si es tu caso y tienes una piscina limpia y en funcionamiento hace que la casa se venda muchísimo más rápido. Por lo contrario, si la piscina está deteriorada, está sucia y se ve que necesita algún tipo de reparación, hace que el valor percibido de esa vivienda caiga entre 15 y 50.000 euros. Vamos, que si la piscina de la casa del pueblo la tienes hecha polvo, vale la pena que la reconstruyas entera, ¿vale? Si no quieres perder hasta la camisa en la venta. En resumen, las mejoras no van a amortizar la inversión. O sí. Pero lo que sí que van a hacer va a ser mejorar la percepción del valor por parte del comprador y acercar ese precio final al mayor valor de mercado posible en tu segmento de producto. Teniendo claro esto, tú decides en qué invertir, en qué no, qué mejoras hacer y qué mejoras no. Lo que sí que no puede faltar son los 3 básicos: limpiar, pintar y vaciar. Eso que nunca falte. Bueno, después de ver todo lo que hemos visto y entender, incluso entendiendo la percepción del valor del comprador, resulta que es que no tienes ni un clavo y no te puedes gastar ni un euro en las mejoras de tu casa. Tienes que ser consciente de que si no tienes dinero para invertir en la presentación y en la mejora de esa vivienda, tendrás que invertir tu tiempo. Al igual que estás utilizando esta guía para hacer bricolaje de ventas, tendrás que hacer bricolaje y trabajos manuales para mejorar en tu casa. Te recomiendo los vídeos de Bricomanía, del Leroy Merlin, que te van a ahorrar bastante tiempo y bastante dinero si no sabes hacer las cosas. Y si por casualidad no tienes ni el dinero ni el tiempo para hacer esa limpieza inicial, esa pintadita de la casa y ese vaciado de los muebles,
bueno, pues en ese momento, te digo, tienes un problema. Para vender tu casa se te va a complicar bastante la vida. Así que si llega ese momento y ves que te supera, pues entonces ahí sí que te recomiendo que me contrates. Bueno, ya hemos limpiado la casa, la hemos pintado, la hemos neutralizado por completo y ahora sí que sí, toca hacer el reportaje, las fotos y los vídeos. Ahora sí que toca colgar ya el vídeo en TikTok y subir las fotos a Instagram y a Idealista y a Fotocasa. Porque claro, también tenemos ya un precio definido, ya sabemos cuánto queremos que valga nuestra casa. En este momento vas a ver las herramientas que tienes y vas a decir, oye, pues voy a hacer las fotos con mi iPhone nuevo que hace unas fotos geniales. Seguramente las haga, pero antes de que hagas las fotos, te voy a decir un par de cosas que te van a ocurrir cuando te pongas a no ser que seas un profesional. Igual eres un profesional de la fotografía y me estoy metiendo yo aquí. Pero si no lo eres, cuando te pongas a hacer las fotos con el móvil te van a ocurrir una serie de cosas, ¿vale? Te van a ocurrir, por ejemplo, que no vas a encontrar la paralelidad de las líneas de los muebles con las paredes, de las puertas, etcétera. Eso hay que buscarlo, ¿vale? Se puede corregir con edición. Otra cosa que te va a ocurrir van a ser los encuadres, que todas las fotos no van a tener el encuadre correcto, algunas sí, otras no, y seguramente que todas las fotos no van a tener el mismo tamaño, porque algunas las harás con el móvil así, otras las harás con el móvil así, por aquello de que no te da la panorámica, etcétera. Otra cosa que te va a ocurrir al hacer las fotos con los móviles es, si tienes ventanas, seguramente sufrirás una cosa que es el deslumbramiento de la ventana, ¿vale? Que es que la imagen está quemada por la luz de la ventana y se ve oscura toda la habitación excepto la ventana. Hay formas de evitarlo y también se puede editar. Y sobre todo ten en cuenta de que no se trata de ponerse artístico, ¿vale? No hagas composiciones extrañas, lo que quieres es mostrar los espacios, mostrar la vivienda. Yo no soy profesional de la fotografía, pero he hecho fotos a casas, he hecho muchas fotos, ¿vale? Y he visto fotos profesionales y te puedo aconsejar para que las fotos sean lo más similar posible al resultado de un profesional. Así que puedes contratar a un fotógrafo, ¿vale? Un fotógrafo que te haga un reportaje de una casa te puede cobrar unos 600 euros aproximadamente y te va a dejar un reportaje de puta madre, porque va a ser un profesional el que lo haga, va a editar en las fotos y lo va a hacer genial. Pero si no te quieres gastar esos 600 euros y no tienes una cámara reflex y las quieres hacer con tu móvil, te voy a dar una serie de consejos que puedes seguir para que esas fotos sean lo más chulas posible. Por cierto, también conozco fotógrafos, así que si decides contratar a uno y no tienes uno de cabecera, pregúntame y te mando al mío. Ah, bueno, antes de seguir, sobre las cámaras. Si tienes una cámara en casa, una cámara digital dedicada, que no sea la del móvil, asegúrate de que tiene como mínimo 24 megapíxeles. A partir de ahí, todo es bueno. Luego, si no tienes una cámara y vas a utilizar tu móvil, cuenta con que va a tener que cumplir con una serie de requisitos mínimos para que las fotos sean buenas. Los iPhone, por ejemplo, a partir del 15 hacen fotos potables. No son mis favoritas, pero no lo hacen mal. Samsung, la gama más alta, hace unas fotos espectaculares. Tienes un Samsung de gama alta, los S tal, esos hacen unas fotos que flipas. Xiaomi, por ejemplo, en gamas medias, tirando a baratas, los Redmi, cosas así, tienes cámaras de hasta 200 megapíxeles. Que sí, que tienen mucha resolución, pero van a fallarte en la óptica. Entonces, sí, pueden hacer unas fotos bien, ¿vale? Pero vas a tener que tocarlas, vas a tener que editar. Y luego los Xiaomi de marca Xiaomi, tienes una gama que no es muy cara y que si la tienes ya, pues genial, ¿vale? Que está sobre los 350, 500 euros, en los cuales tienes ópticas Leica, que son ópticas profesionales que dan el mismo resultado que una cámara reflex. Para las fotos que vamos a hacer, ¿vale? No me matéis los fotógrafos, sé que no son iguales. Vivo también tiene buenas cámaras, Oppo también tiene buenas cámaras, ¿vale? Los Google Pixel no tengo referencia, pero si tenéis alguien un Google Pixel, pues bueno, hace fotos y se pueden editar un poquito y quedan medianamente chulas, pero lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que la cámara del móvil tenga zoom out, ¿vale? O sea, en los numeritos abajo donde tienes el zoom de por 1, por 2, por 4, por 6, lo que sea, ¿vale? Que haya un número antes, que sea por 0,5 o por 0,6, que te permita capturar en gran angular para que en habitaciones pequeñas, en sitios estrechos, puedas capturar el máximo de imagen posible. Y que te dé la opción de fotografía manual, de poder tú equilibrar la luz, la exposición, el tipo de receptor o de carrete, el ISO ¿vale? Que eso lo puedas calibrar tú, porque eso te va a dar también mucha versatilidad a la hora de captar pues la iluminación sin tener que estar trabajando después en edición y que todas las fotos te queden con la misma iluminación, ¿vale? Nada, después de este análisis tecnológico, que para nada, ya te digo, soy experto, soy usuario,
avanzado, pero usuario al fin y al cabo, yo me metería con la iluminación. Lo ideal para hacer las fotos de una casa que quieres poner a la venta es utilizar una iluminación mixta. O sea, todas las ventanas y persianas y cortinas abiertas, ¿vale? Y la casa viene iluminada con las luces de cada habitación encendidas. Asegúrate de que cuando vayas a hacer las fotos, el sol no incida directamente en las ventanas de la habitación en la que estás haciendo las fotos, porque si no, te pasará lo que te he comentado antes, el deslumbramiento de ventana, que hará que toda la habitación te salga oscura y te salga un reflejo ahí ¡pah! De la ventana, ¿correcto? O sea que, bueno, si el sol te da por la tarde, pues hazlas por la mañana y al revés. A lo mejor no las haces en 20 minutos, igual te cuesta un par de días hacer todas las fotos. Para los planos, para el encuadre, pues asegúrate de tomar diferentes fotos desde diferentes ángulos de las habitaciones, ¿vale? Y la altura ideal para hacer la foto es la altura de los ojos. No hagas las fotos desde el pecho o desde arriba porque no te quepa el suelo, no. Tal y como la verías estando de pie, esa es la altura ideal. Si tienes un trípode y un mando a distancia, úsalo. ¿Por qué? Porque los rincones, ¿vale? Esas esquinas en las habitaciones, los rincones de toda la vida, son los ángulos desde donde más espacio vas a capturar. Y claro, es muy incómodo para ti ponerte, lo colocas con el trípode, le das al mando de distancia y se hace la foto. Y luego, bueno, pues ya la corregirás si la tienes que corregir. Si usas el zoom atrás, el numerito este que te he dicho, el más 0,5 o el por 0,5, ¿vale? Ten en cuenta que vas a deformar los espacios. Las cosas que estén más cerca, verás que se abomban, que cogen como una forma más circular. Eso es por el gran angular, ¿de acuerdo? Luego eso se puede editar en Photoshop o en cualquier otro programa, se puede editar y poner las líneas rectas. Por eso es importante que cuando hagas los encuadres, que cuando mires en la cámara cómo va a quedar, te asegures de que las líneas de los muebles, las paredes, las puertas queden lo más paralelas posible. Los planos detalle o los planos con zoom también son detalles importantes, pero ahora bien, no a todos los compradores les va a interesar el florero que tienes encima de la mesa del comedor. Acuérdate, un plano detalle importante puede ser hacer un plano de la encimera de la cocina bien limpia y bien ordenada. Eso queda genial. Y luego, pues en espacios en los que no te entre la imagen entera, como puede ser un balconcito pequeño, puedes poner un par de sillitas y una mesa pequeña, ¿vale? Y hacer la foto de la barandilla, la mesa y las sillas. Queda muy bien, ¿vale? Y ya das a entender que es un espacio que se puede utilizar en la casa. En ese caso del balcón, por ejemplo, quedaría genial, pues, un bokeh que le dé un poquito de difuminado y se enfoque sobre todo en el plano que has querido enseñar, y eso le da también pues un toque más profesional, ¿vale? El bokeh te lo hace cualquier móvil, o sea, de hecho buscas en las opciones de filtros y te lo da. Sobre todo es entretenido, haz pruebas, selecciona varias imágenes, pide opinión a otras personas, que no sea tu opinión la que prime, ¿vale? Que lo vean otras personas para que... Y no selecciones más de 15 o 20 fotos, no tiene sentido, a no ser que vivas en una mansión, pero vamos, si vives en una mansión estoy seguro de que vas a contratar a alguien. Entonces, tú elige esas 15 o 20 fotos, no solo con tu criterio, sino preguntando a la gente. Y sobre todo, no abuses de los detalles, no abuses, porque al final la gente lo que quiere ver es el espacio. Quiere ver lo grande que es la habitación, quiere ver lo grande que es el comedor, quiere ver, pues eso, quiere ver a qué distancia está la casa de al lado, ese tipo de cosas. Y eso lo vas a conseguir con las fotos generales. Las fotos de detalles son para otro tipo de reportaje. No vamos a poner nuestra casa en una revista de decoración, la vamos a poner en un portal de anuncios de compraventa. Crea una historia con las fotos también. Haz que tengan una continuidad, que a veces vemos fotos en los portales que podrían ser de casas distintas, ¿vale? Y evita incluir fotos borrosas o mal encuadradas, por muy bonitas que te parezcan. Si está un poquito borrosa o si está mal encuadrada, que es que he visto de cada anuncio en cada portal que dices, madre mía, o sea, ya es que no me dan ganas de ir a ver la casa. Nada, y una vez ya tengas esa colección de 15 o 20 fotos, prepárate porque vas a tener que hacer retoques, vas a tener que editar. Si no sabes, no te preocupes. Hay programitas que lo hacen automático. Incluso tienes páginas web que subes la foto y le dices corregir luz y te lo corrige del tirón. No tienes que hacer prácticamente nada, ¿vale? Sobre todo procura que si modificas todas las fotos, que todas queden más o menos con la misma iluminación y que todas queden más o menos con un aspecto parecido, que encaje entre unas y otras. Una vez tenemos ya las fotos listas, ¿hacemos vídeo? ¿No hacemos vídeo? Es importante. Hoy en día cualquier cámara de cualquier móvil decente es capaz de grabar en HD, a 1080 puntos. Aunque te digo que cuanta más resolución tenga el vídeo, mejor. Siempre graba dos tomas, una en vertical y una en horizontal, porque dependiendo de la plataforma en la que quieras publicar esos vídeos, te van a pedir que estén de una forma o de otra.
Es sencillo, simplemente tienes que grabar un paseo por la casa. Desde la puerta te vas desplazando. Si tienes un gimbal, un estabilizador, mejor, porque evitarás el tembleque este de los pasos que queda tan raro. Aunque en CapCut, por ejemplo, tienes una opción para editar que te quita ese tembleque que hace de estabilizador. Pero no queda igual, el natural es mucho mejor. Recuerda la iluminación, luces encendidas, ventanas y persianas y cortinas abiertas, que toda la casa esté iluminada. Si las luces de tu casa son luces frías, esta luz azul, blanca, azulada, ¿vale? Puede que la cámara de tu móvil registre como unas vibraciones. No sé si te ha pasado alguna vez grabando con tubos fluorescentes que se ven como unas bandas, ¿vale? Entonces, si ves que eso te pasa cuando grabas, pues pruébalo antes de subirlo, y si te pasa, simplemente intenta que la casa esté iluminada con la luz natural de las ventanas e intenta subir la luz en el vídeo, subir la exposición. No hace falta que te grabes tú, ¿vale? No es necesario. Lo puedes hacer si quieres, pero bajo mi punto de vista, lo que quieren ver la gente si pones la casa a la venta es la casa, no a ti. Y olvídate de los sonidos, luego vas a quitarlos y les vas a poner música encima. Ten en cuenta que la gente ve los vídeos, prácticamente todo el mundo ve los vídeos sin voz, así que te da lo mismo lo que haya, ¿vale? Tú pondrás ahí una música, el que lo vea con voz pues verá una música mientras está viendo una casa, y el que lo vea sin voz pues verá simplemente la casa más los títulos y las anotaciones que tú quieras poner en el vídeo. El vídeo al final es una herramienta que te piden los portales para posicionar mejor el anuncio de tu casa. Cuanto más cosas le pongas, pues mejor posicionado está el anuncio, pero también lo puedes utilizar para darle más vidilla a través de las redes sociales y no depender única y exclusivamente de los portales inmobiliarios. Bueno, ahora sí que sí. Ya tenemos el precio, ya tenemos las fotos, ya tenemos la documentación, ya tenemos todo lo necesario para poner la casa a la venta. No te recomiendo que uses más de 2 portales inmobiliarios, ¿vale? Los principales, los que más se usan, son Idealista y Fotocasa. Los dos te van a permitir poner un anuncio gratis, ¿correcto? Y te lo darán durante un tiempo. Como son los 2 portales más importantes, también harán que si alguien, pues imagínate que vendes, yo qué sé, piso con ascensor en Moncada, pues cuando tú pongas en Google piso con ascensor en Moncada, si estás publicado en los 2 portales tendrás más posibilidades de que encuentren tu anuncio. Bueno, importante, asegúrate de que el número de teléfono que pongas en el anuncio no se haya utilizado para poner a la venta otra casa, porque si no te tratarán como profesional y te cobrarán. Además de los portales, ¿vale? Puedes utilizar tu casa como anuncio. Últimamente esto no se está viendo mucho por el miedo a los ocupas, etcétera, pero bueno, si tú vives allí y pones un cartel de se vende, pues nadie va a entrar en tu casa. Saben que se vende y lo que haces es multiplicar las posibilidades de encontrar un comprador local. ¿Por qué es bueno encontrar un comprador local? Porque la gente que vive cerca de tu casa siempre va a pagar más por ella. ¿Por qué es esto? Por los vínculos afectivos. Si yo vivo en un pueblo en el que viven mis padres, mis abuelos, mis tíos y toda mi familia y amigos, voy a pagar algo más por vivir allí que por mudarme a otra ciudad. Lo tengo clarísimo, pero yo y todo el mundo. Por cierto, a la hora de hacer el cartel, no me seas cutre y no compres el típico cartel de ferretería de esos naranjas que le pones el número quitándole y tachando rayitas para que salga tu número de teléfono, ¿vale? No hagas eso, por favor. No hagas eso porque además vas a ser un imán también para las inmobiliarias que quieran captar tu casa y vas a acabar recibiendo a más agentes inmobiliarios que a compradores. Entonces, lo que tienes que hacer es currarte un cartel. No hace falta que sea espectacularmente artístico, simplemente unas letras de se vende bien grandes, un teléfono y un fondo blanco y llevarlo a cualquier imprenta a que te lo impriman pues en un cartón pluma o en un acetato o incluso en una lona, en un toldo, ¿vale? Pues si quieres que sea más grande y que se vea más, pues el toldo puede tener el tamaño que tú quieras y eso lo pones pues en un balcón que se vea bastante y ahí lo tienes y tu casa se va a vender más rápido y a un mejor precio si encuentras un comprador local. Además tienes la ventaja también del curioso, porque el cartel no te dice el precio. Necesitas llamar para preguntarlo y lo que hace es despertar más interés. Está claro que el cartel de la ferretería vale 3 euros, ¿vale? Y el cartel que tú te puedas fabricar, pues te puede costar 15, 20, 50 euros dependiendo del tamaño y el material. Pero si la venta la haces a un comprador local, vas a sacar un 20% más que si la haces a un comprador de fuera. A la hora de publicar en los portales tienes que tener en cuenta cómo busca la gente casa para comprar. El primer parámetro que usan es la zona y el segundo es el precio. Luego ya se ponen a buscar si la casa
tiene las cosas que ellos quieren, pero primero siempre les van a salir las más baratas. Vale, ¿qué quiere decir esto? Si tu casa tiene un valor de mercado, el precio que tú le has puesto, de 250.000 euros y la anuncias por 250.000 euros, la persona que busque una casa entre 200 y 250.000 euros en ese portal no va a ver tu casa, va a ver las que hay entre 200 y 249.999. Por lo tanto, si el precio que tú le has puesto a tu casa es de 250.000 euros, la anunciarás por 249.900 y así te asegurarás de que esa persona que está buscando entre 200 y 250.000 te encuentre. Bueno, ya tenemos el anuncio puesto, hemos subido nuestras 15 fotos, hemos subido nuestro vídeo, ya tenemos cuenta de TikTok, de Instagram, de todo, ¿vale? Hemos subido el vídeo a nuestro estado de WhatsApp, ya sabe todo el mundo que nuestra casa está en venta, ¿correcto? Y ahora viene el momento de empezar a atender las llamadas. Empiezan los contactos y no todo el mundo que vea tu casa va a querer comprártela. Hay una figura entre los compradores que es la del turista inmobiliario. Casi el 60% de los interesados o de los teóricamente interesados que te llamen para comprar tu casa van a ser curiosos, ¿vale? Del 40% restante va a haber un porcentaje muy alto, que van a ser agentes inmobiliarios. Pero de los agentes inmobiliarios hablamos luego. Vamos a centrarnos en las llamadas. Tienes que tener el teléfono siempre listo para responder una llamada. ¿Por qué? Porque como en el precio, en el contacto también hay competencia. Si tú tienes 10 casas igual que la tuya a la venta en el mismo portal, el comprador se va a comportar de la siguiente manera. Llamo a una, no me lo coge, cuelgo, llamo a otra. Cuando vea la casa que me gusta, si tú no me has cogido el teléfono, ya no te voy a volver a llamar más. Por lo tanto, ese teléfono tiene que estar siempre activo y listo para ser atendido. Si por casualidad te entra una llamada y no la has podido coger, que no pasen más de 1 hora o 2, ¿vale? Hasta que llames a esa persona, porque si no, se acabará yendo a otro sitio. ¿Recuerdas que hablamos que entre la documentación tenían que haber unos formularios? Bueno, pues es el momento de usarlos, ¿vale? Ahora empiezan a entrarte llamadas y tú necesitas saber quién va a ir a visitar tu casa. Hay una serie de preguntas que hay que hacer por teléfono para evaluar ya no la intención, sino la capacidad de compra que tiene esa persona, para que evidentemente no te hagan perder el tiempo a ti ni lo pierdan ellos. Preguntas como ¿la quieres para vivir? ¿Cuándo necesitarías mudarte? Ese tipo de preguntas van a despertar una serie de estímulos y el comprador te va a responder y tú vas a ver ahí si realmente quiere ir a ver la casa porque la quiere comprar o es la casa número 235 que ve ese año porque no encuentra lo que realmente está buscando. Una vez tenemos ese formulario, ese listado de clientes a los cuales le pondremos una especie de nota por intención de compra al margen, ¿vale? Dependiendo de lo que hayamos percibido en la conversación, viene el momento de atender a las visitas. Tienes que tener en cuenta que vender una casa es un trabajo de jornada completa. ¿Esto qué significa? Que tienes que estar disponible en cualquier momento del día, o que ya no en cualquier momento del día, porque me imagino que si no eres un jubilado o una jubilada, tendrás tu trabajo y tendrás que hacer cosas, ¿vale? Pero sí tener un horario lo más amplio posible dentro de tus posibilidades. Igual que con las llamadas, si tú no atiendes una llamada enseguida, esa persona va a llamar a la siguiente casa, ¿vale? Igual que con esto pasa con las visitas. Si yo te digo que necesito ver la casa, porque ya tengo un horario establecido y voy a ver más casas, y te pido que la puedo ver o los martes de 11 a 1 o los viernes por la tarde, ¿vale? Y tú me dices, mira, es que solo puedo los domingos, estás tirándote piedras contra tu propio tejado y te va a ser muy complicado vender esa casa. Si tú no puedes actuar como agente inmobiliario y enseñar esas casas, agénciate a alguien. No hace falta que contrates a un profesional, pero yo qué sé, seguro que tienes un sobrino, un vecino o alguien a quien le puedas dar las llaves y que pueda enseñar la casa. No tengas miedo. Deja las llaves a una persona en la que confíes y que sea él quien la enseñe, pero no pierdas la oportunidad de enseñar la casa porque trabajes de lunes a sábado y no tengas ni un solo momento en el día para enseñarla más que los domingos, porque vas a perder un montón de oportunidades y lo que va a percibir el cliente es que no quieres vender la casa. Una vez se hayan hecho las visitas, hay que hacer un seguimiento a esos clientes. La mayoría de las visitas no van a ser compradores. Bueno, sí, van a ser compradores, pero no les va a encajar tu casa. Ten en cuenta que es una casa de segunda mano, adaptada de una forma pues que no encaja para todo el mundo. Encontrar al comprador ideal no es algo fácil. Puede ser rápido, pero no es fácil. Entonces vas a tener que hacer un seguimiento de esos compradores.
saber qué es lo que han opinado de la casa, ¿vale? Pues entre esos formularios o esas preguntas que tienes que hacer, yo les pediría que le pusieran una nota a la vivienda, que te dijeran del 1 al 10 cuánto se ven viviendo ahí, ¿vale? Y que te dijeran, en el caso de comprarlas, cuál sería el precio que establecerían, siempre sabiendo que el precio de salida es el precio que tú pones en el anuncio. Así también te darán pistas sobre las ofertas que podrás recibir por la compra de tu casa. Una vez ya sepas esto, si no recibes noticias de esas personas en los próximos 3-4 días, o si no has quedado en una fecha para volver a hablar o para una segunda visita, mándales un mensaje, un WhatsApp, diciéndoles, oye, ¿qué tal? Que si se lo han pensado. Y ahí también podrás optar a descartar. Todo esto es mucho trabajo, pero ya te he dicho que vender una casa no es un pasatiempo o algo que puedas hacer de manera ligera. Es un trabajo de jornada completa. Claro, ten en cuenta que es la compra de la vida de alguien, igual que es la venta de tu vida. Ya hemos dicho anteriormente que una persona tan solo compra o vende entre 0 y una casa en toda su vida. Por lo que es algo muy importante. Es algo que se piensa, no es ir a comprar caramelos. Con el paso de las visitas, a la gente que le vaya gustando tu casa y que le vaya gustando tu precio, presentarán ofertas. Yo te recomiendo que cuando te vayan a presentar una oferta, que no sea de boquilla. Cuando contratas un agente inmobiliario, el comprador hace un depósito para poder presentar esa oferta. Ese depósito queda a salvo en la cuenta de la inmobiliaria y en el caso de que no se acepte, el comprador recibe una devolución íntegra del depósito que ha hecho. En tu caso como particular no te recomiendo que hagas esto, pero sí que la oferta venga por escrito en un escrito formal, no por escrito en WhatsApp o en un correo electrónico. Que tú tengas una hojita en la que pongas oferta y que pongas nombre del ofertante, apellidos, DNI, ¿vale? Y una firma como que se compromete a que si tú accedes a esa oferta te va a comprar la casa. Con las ofertas vienen las negociaciones. Te van a hacer ofertas que no te van a gustar nada. No te van a gustar nada en absoluto porque van a ser muy por debajo del precio en el que tú estás pensando y el que tienes anunciado. Ten en cuenta que el precio que hemos anunciado es un precio subjetivo. Ya hemos hablado de que el precio de mercado, el valor de mercado, es algo subjetivo, no es fijo, no llega alguien y le pone el precio del metro cuadrado a tu casa. No, ni siquiera una tasación bancaria va a decir cuál es el precio de tu casa. Acuérdate que los bancos dan hipotecas y lo que quieren es darte el mayor dinero posible para sacarte los mayores intereses posibles. Por lo tanto, van a tasar tu casa en el precio que tú les digas. Ahora bien, el comprador y el valor de mercado y la cantidad de dinero que se gasta un comprador en una zona, eso es diferente a una tasación. ¿Cómo negociar para llevarte a tu terreno? Vale, siempre pon en valor las mejoras que le has hecho a la casa. Si no has hecho ninguna mejora, no tienes armas para competir contra la oferta que te haga el comprador de turno. Si sí que has hecho esas mejoras, el arma no es el presupuesto que hiciste o el dinero que te gastaste en hacerlas. El arma es comparar tu casa con el resto que son similares a un precio similar y que tú sí que has hecho esas mejoras y ellos no. Ya tenemos una oferta que nos gusta, hemos negociado el precio que más nos interesa y que más le cuadra al comprador. Acuérdate que esto es una cosa de dos. El comprador va a querer comprar al mejor precio, tú vas a querer vender al mejor precio y os tenéis que encontrar en el camino. Si no, no hay venta. Pues una vez tengo ya ese precio y ese compromiso, pasamos a la firma de las arras. ¿Qué son las arras? Las arras son una reserva formal, una reserva en la que tú te comprometes a venderle a ese individuo tu casa y que ese individuo se compromete contigo a comprarla. Y que en el caso de que uno de los dos se eche atrás, hay una penalización que está estipulada en el Código Civil, ¿vale? Las arras normalmente son un 10% del valor de la compra. O sea, si yo tengo anunciada la casa en 250.000 euros y he aceptado una oferta por 238.000, el comprador me va a tener que dar 23.800 euros en concepto de arras. Esas arras no son tuyas. Ese dinero no es tuyo. De hecho, ese dinero no es de nadie. Por lo que, para hacerlo bien,
para hacerlo bien, tendría que haber una cuenta conjunta en la que se depositase ese dinero y que se pudiera retirar en el caso de que hubiera un desacuerdo. Como eso no lo hace nadie, tienes que tener en cuenta que ese dinero que te van a depositar puede llegar un momento en el que lo tengas que devolver con intereses. ¿Y por qué te digo con intereses? Porque solo lo devolverás en el caso que tú, como vendedor, te eches atrás, o sea, que recibas una oferta mucho mayor o que por circunstancias de la vida tengas que cancelar la venta. Esa cantidad que tienes que devolver, en el caso de estos 238.000 euros, serían 23.800 euros del depósito más 23.800 euros de penalización. Esto no es algo de una cláusula, no, esto es del Código Civil, así lo estipula, ¿vale? Por lo tanto, cuando el comprador está dando las arras, sabe que ese dinero ya lo ha perdido. Pero tú sabes que si te echas atrás, no solo has perdido, sino que vas a tener que devolver el doble. Así que es un compromiso muy fuerte, es un compromiso de compra. En algunos casos, los bancos, sobre todo cuando se compra con hipoteca, recomiendan que en las arras, ¿vale?, haya una cláusula en la que si al comprador no le dan la hipoteca, pueda recuperar el depósito sin ningún tipo de penalización. Vamos a ver, si no te dan la hipoteca, no hagas las arras. O sea, y aquí ya llegamos al momento en el que sabemos cómo nos van a pagar. Te van a pagar con hipoteca. No tienen claro porque es que no han ido ni al banco. No saben si se la van a dar, si no se la van a dar. Genial, no firméis arras. Espérate a que tenga claro si le van a dar o no la hipoteca. Incluso dale acceso a tu casa para tasarla, para que el banco le pueda dar una orientación de si puede acceder o no a esa cantidad de dinero. Y en el momento en el que tenga una hipoteca preaprobada, entonces sí, firmamos arras. Si te pagan en efectivo no, al contado, o sea, por una transferencia bancaria, ten en cuenta que entre particulares podéis hacer transacciones de hasta 100.000 euros en efectivo, pero tienen que ser declaradas. Pues si te pagan al contado, no hay problema, haces las arras hoy y en una semana vas al notario. Pero una hipoteca se puede alargar 3, 4, 5, hasta 6 meses en el caso de que hayan pues préstamos ICO de por medio, etc. Por lo que tienes que estar muy seguro de que a la persona que va a comprar con hipoteca le van a dar la hipoteca, si no, no hagas el primo, por favor. Muy bien, tenemos comprador, depósito de arras y fecha en la notaría. Ya tienes toda la documentación, hacemos un paquetito y lo enviamos por correo electrónico a la notaría. Lo siguiente es, una vez tengamos la fecha de la notaría, vamos a firmar y ya está. Compra-venta hecha, prueba superada, misión cumplida. Pero todavía no hemos acabado. La compraventa sí, pero tú como propietario todavía tienes algo que hacer. Lo que tienes que hacer es facilitar la transición a los nuevos compradores. ¿Cómo? Pues ayudándoles, por ejemplo, en cosas tan sencillas como los cambios de titular. Normalmente las casas se venden con los suministros dados de alta, luz y agua sobre todo, porque son dolores de cabeza administrativos y dan muchos problemas a la hora de darse de alta una vez están dados de baja. Lo sencillo es transmitir la vivienda con los suministros a tu nombre y facilitarles una autorización para que puedan hacer el cambio de titular sin problema. Aunque realmente con la escritura de compraventa ellos ya van a tener una herramienta en la que las compañías no le van a poner ningún problema, no está de más que tú hagas un escrito en el que ponga que el anterior titular eras tú y que el nuevo titular van a ser ellos, y que les autorizas en el caso de que falte algún papel. No sé, después de editar, no sé cuánto va a durar este vídeo. Sé que va a durar un buen rato, ¿vale? Y que si lo has visto entero, te habrás dado cuenta de que vender una casa no es un trabajo sencillo. Un buen agente inmobiliario hace todo esto y muchas más cosas que, bueno, pues que no entran dentro de lo que un particular necesitaría, pero muchas más cosas. Evidentemente hay agentes inmobiliarios que no lo hacen, por lo tanto, de ahí tu desconfianza y por eso estoy haciendo este vídeo, para que tú tengas las mismas herramientas que yo y aunque no confíes en mí, puedas vender tu casa como si lo hiciera un profesional. Ahora bien, si después de ver todo el metraje del vídeo has visto que es demasiada faena para ti y que no te ves capaz de afrontar todas esas tareas, no recortes tareas porque vas a conseguir no vender la casa o venderla a un peor precio o acabar quemado o quemada de la cantidad de impulsos y estímulos que vas a recibir y que no vas a ser capaz de gestionar. Contrata un agente inmobiliario, de verdad, uno de confianza, uno que te hayan recomendado. A mí, si me tienes cerca o si no te caigo bien, pues te puedo recomendar a otro.
No seas la persona que no vendió su casa porque no supo delegar. Si tienes el tiempo, puedes utilizar las herramientas, tienes los recursos, oye, estoy encantado de haberte ayudado a poder vender tu casa y cualquier duda que tengas, no te cortes ni un duro en preguntarme, que te voy a responder y no te voy a cobrar nada, ¿vale? Venga, nos vemos en la próxima, que no sé cuándo será. Adiós.